REDIS es una red de organizaciones de y para personas en situación de discapacidad y o familiares que busca la incidencia en asuntos de interés colectivo, todas las discapacidades. REDIS se ha venido consolidando desde el 2009 con el apoyo de la Fundación Foro Nacional por Colombia, Fundación Saldarriaga Concha, Solidaridad Socialista y la Escuela Nacional Sindical. Entre las actividades que hace REDIS está el seguimiento y evaluación del proceso, formulación e implementación del plan de acción de la política pública de discapacidad para el municipio de Medellín, seguimiento al proceso de definición de condiciones de accesibilidad al sistema del transporte público y área metropolitana, así como visibilizar la problemática específica de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Todo lo anterior a través de la definición de acciones que promuevan la igualdad y la no discriminación de estas personas. A REDIS la conforman Asociación Amigos de los Limitados, que ya cambió recientemente de nombre, Asociación Antioqueña de Sordos, Fundación Laurita, Corporación Pequeñas Personas Latinas, Corporación con Necesidades Especiales, Veeduría Ciudadana de Prado, Fundación de Discapacitados de Antioquia, Special Olympic Colombia, Unión Nacional de Limitados Visuales y Sociedad Accesible. Como Amigos recientemente cambió de nombre, ya no se llama Amigos de los Limitados, sino Amigos con Calor Humano. Hago la corrección. En segundo lugar, se leerá la metodología a implementar en el foro. Luego se hará el sorteo que definirá el orden de intervención de los candidatos para posteriormente dar paso a las rondas de preguntas dirigidas y las del público. Finalmente se cerrará el evento con la lectura del acuerdo de voluntades y la firma del mismo. Damos paso a la lectura de la metodología. Las preguntas serán formuladas por los 3 representantes de REDIS. Los candidatos harán su intervención en un orden definido por sorteo y cada intervención tendrá una duración de 2 minutos por pregunta que se formule dentro de cada bloque temático. Los bloques temáticos son inclusión sociolaboral, accesibilidad al transporte y al medio físico, educación. Las preguntas que se formulen en cada bloque temático pueden ser de 2 tipos, una sobre tópicos que contenga el programa de gobierno o 2 sobre las problemáticas actuales que inciden en cada uno de estos bloques temáticos. En este orden de ideas se realizarán 2 preguntas por bloque temático a cada uno de los candidatos, lo que significa que cada candidato responderá 6 preguntas en un tiempo máximo de 12 minutos. Una vez finalizados los bloques temáticos, se abrirá una ronda de preguntas al público, la cual debe pasarse por escrito, indicando al candidato o candidata a la alcaldía a quien va dirigida, quienes tendrán un tiempo máximo de 2 minutos para responder. Se les recuerda que el tiempo máximo son de 2 minutos, el cual se les recordará a cada candidato con un sonido que se emitirá faltando 30 segundos y al finalizar los 2 minutos. Enseguida se llevará a cabo por uno de los integrantes de REDIS el sorteo que definirá el orden de intervención de los candidatos. 1. El candidato a la alcaldía Luis Pérez. Número 2. La candidata Jacqueline Tolosa. Número 3. Luis Fernando. Número 4. El candidato Federico. Iniciamos con la ronda de preguntas dirigidas. A continuación, Wendy Gaviria, como representante de las personas de talla baja, se dispone a realizar la primera ronda de preguntas en el bloque temático de accesibilidad al transporte y medio físico. La pregunta va dirigida para el candidato a la alcaldía, Luis Pérez Gutiérrez. Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos al Foro por la Discapacidad con todos los candidatos a la alcaldía de Medellín. Mi nombre es Wendy Gaviria, presidente de la Corporación Pequeñas Personas Latinas. Señor Luis Pérez Gutiérrez, usted en su programa de gobierno habla de los principios de equidad y solidaridad social y se hace visible y efectivos a través de subsidios, lo que usted llama apoyo a los más desfavorecidos. ¿Cómo garantiza usted bajo este precepto la inclusión laboral con un enfoque de trabajo decente a las personas con discapacidad y sus familias? Nosotros tenemos que hacer una ciudad para todos. Y al momento de hablar de una ciudad para todos,
no solamente la tenemos que pensar en el tema económico, sino también en el tema urbanístico. En general, Medellín es una ciudad indiferente a la discapacidad y por eso hay que trabajar en el tema de urbanismo para que la ciudad sea para todos. Yo recuerdo que aquí el Metro Medellín se hizo sin un solo camino, sin un solo ascensor para los discapacitados, y en mi alcaldía nos tocó hacer los ascensores del metro. Y ahora que vamos a reformar el POT, tenemos también que hacer una nueva ciudad donde haya movilidad para todo tipo de discapacidad. Igualmente, como reflejo de lo que he mencionado, mi tarea es ofrecerle a la ciudad entre 150.000 y 200.000 nuevos empleos en el próximo cuatrenio. Eso es lo que aparece en mi programa de gobierno, con un número grande de empresas donde muchas de ellas van a tener la inclusión laboral. Se terminó el tiempo, candidato Luis Pérez. Muchísimas gracias. A continuación, se le dirige la pregunta a la candidata Jacqueline Tolosa Castaño. En nombre de Reddis y de la Unión Nacional de Limitados Visuales, agradecemos la presencia a cada uno de los candidatos a la alcaldía de Medellín, entendiendo que el tema de la discapacidad es un tema que tiene que ser prioritario en la ciudad y que debe ser agenda fundamental en el programa de gobierno de los candidatos, y que al momento de elegir tiene que ser decisiva esa situación, porque es un tema que va creciendo y que el número de la población sigue en aumento. Mi pregunta va dirigida a la candidata Jacqueline Tolosa. La pregunta consiste en la siguiente: ¿cuáles serían las estrategias que implementaría con el sector privado para vincular a las personas con discapacidad que ya tienen alguna formación tecnológica o profesional en la ciudad de Medellín? Lo primero, antes de darle respuesta, es manifestar que el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta Mira ha trabajado por el tema de la discapacidad desde el Congreso de la República. Entonces yo allí quiero que, antes de entrar como en específico al tema de la ciudad en lo local, que las personas aquí en Medellín también conozcan que hemos tenido ese sentido y esa responsabilidad con las personas en discapacidad, y por eso es que a la fecha, desde hace más o menos unos 8 años, venimos trabajando varios proyectos de ley desde el Congreso de la República. Ya 2 son ley actualmente. Uno es el que tiene que ver con los lineamientos para personas de talla baja, que está plasmado en la ley 1257 de 2009, y otro es la ley 1414 de 2010, en la cual se hace la atención integral, o se referencia a la atención integral para las personas que padecen epilepsia. Ese es uno, y tenemos un proyecto de ley que está cursando desde 2008, que tiene que ver con el tema de lo que es reinserción laboral también para las personas, madres, padres, cabezas de familia que tengan hijos en alguna circunstancia o situación de discapacidad. Entonces, para que tengamos un marco de referencia de cuál ha sido la propuesta y la responsabilidad del movimiento político Mira con las personas, con esta población en general en todo el país. A nivel de la ciudad, entonces redondeo rápidamente, ¿qué quiero yo hacer? También acudir a esa responsabilidad social empresarial en la cual se puede dar esa oportunidad, pero no solamente allí, desde el municipio lo podemos hacer. ¿Con qué? Con un proyecto de ley que les mencionaba, y es un 5% en todas las entidades descentralizadas para esas madres, padres, cabezas de familia y las personas también que tienen esos conocimientos, pero adicionalmente con las empresas que manejen las TICs para que se pueda emplear o hacer empleo satélite desde la ciudad de Medellín, y las personas que usted me comentaba pudieran hacer y acceder a un empleo digno también desde sus casas. Gracias. Candidato Federico, en el programa de gobierno usted señala que pretende vincular laboralmente a personas con discapacidad dentro de su administración. ¿Cuántas personas vincularía? Hablo de personas con discapacidad. ¿Y cuáles serían los mecanismos para garantizarle a estas personas un ambiente de trabajo con equiparación de oportunidades y sin ningún vestigio de discriminación? Mire, yo en mi familia tengo a una persona con algún tipo de discapacidad cognitiva.
una primita y siempre tuvo la oportunidad de estar en un buen ambiente, de desarrollarse, y hoy está insertada en el mundo laboral como una persona normal que cumple sus funciones. Lo primero es eso, no aislar a nadie, es que aquí no hay personas especiales, aquí lo que hay justamente tenemos personas que tienen algún tipo de limitación, pero es que las limitaciones reales la ponen las ciudades y muchas veces los mismos gobernantes. Nosotros lo que tenemos que hacer es eliminar esas barreras sociales y avanzar de forma decidida para que tengan oportunidades. No es solo generar empleo en el sector privado, muy bueno, muy fácil uno por medio de un decreto y decirle también con algún tipo de exención tributaria, decirle a los empresarios, pero yo creo que el ejemplo tiene que empezar por casa y por ejemplo, y nosotros empezaremos es por la alcaldía de Medellín, generando oportunidades para las personas con algún tipo de discapacidad. Terminó el tiempo. Y diseñando un plan serio de la mano de ustedes y las instituciones que trabajan con la discapacidad en la ciudad de Medellín. Muchísimas gracias. Continuamos con el bloque de inclusión laboral, el bloque temático de inclusión sociolaboral para las personas con discapacidad a cargo de Giovanni Vázquez como representante de las personas con discapacidad visual. La primera pregunta va dirigida al candidato a la alcaldía Luis Pérez Gutiérrez. Candidato Luis Pérez, entendiendo que los procesos de emprendimiento y máxime que en Medellín se está construyendo el Parque de la Cultura o el Parque del Emprendimiento, le planteamos lo siguiente: después de dar capacitaciones en procesos de emprendimiento, ¿cuáles serían las estrategias para fortalecer y articular estos procesos en las personas con discapacidad y sus familias para que sean autosostenibles? Una de las empresas que más porvenir tiene para ofrecer empleo a las personas en estado de discapacidad son los call center y los contact center. Yo fui el creador en Medellín, en empresas públicas, de una gran empresa que hoy tiene más de 3.500 empleos en esa área. Desafortunadamente no ha sido empresas públicas generosos con la discapacidad de incluir en ese número tan grande de empleos personas que tengan una discapacidad especial. Nosotros vamos a apoyar y a realizar un centro de servicios tecnológicos, un parque de servicios tecnológicos en el Alto Las Palmas. Ese parque de servicios tecnológicos va a generar 56.000 empleos. Va a funcionar en el lote del Alto Las Palmas que el presidente Álvaro Uribe ha comprado cuando era gobernador para hacer un centro de convenciones. Como ya no se necesita, el IDEA y el SENA ya hicieron un estudio de factibilidad para que a partir del próximo año, con un aporte del municipio de $100 millones, generemos allí 56.000 nuevos empleos. Ese parque tecnológico tiene una gran posibilidad de ofrecer un número muy grande de empleos para las personas en situación de discapacidad. Qué bueno que pusiéramos un mínimo siquiera del 10% para entregarlas a las personas sin discapacidad en la ciudad de Medellín. Candidata Jacqueline Tolosa, señala usted que es importante capacitar en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, para generar empleo. ¿Considera usted que dicha manera de generar empleo es una forma de ampliar o generar espacios de vinculación laboral a las personas con discapacidad desde su casa? ¿Y esto sería una forma de trabajo decente? Con el tema de la pregunta, importante es entender que mientras la ciudad, porque hay que hacer un tránsito, hay que ir haciendo gradualmente en la ciudad unas adaptaciones para que las personas puedan moverse, puedan movilizarse de la manera que lo merecen. Entonces, mientras eso se da, por eso es que manifiesto que el tema de apoyarse en lo que son las TICs y el empleo satélite para que las personas con alguna limitación desde sus viviendas, desde su casa, puedan tener ingresos productivos. Entonces es entender eso, se hace en la medida que se va dando gradualmente una adaptación y una ciudad que realmente sea incluyente. Entonces en ese punto es que quiero tener
con ustedes como la apreciación, que sepamos que ha habido una deuda, sí, social, desde los gobiernos, desde las distintas y anteriores administraciones, pero que quienes queremos dirigir la ciudad tenemos que entender que también hay un plazo y un límite en el tiempo para poder adaptar la ciudad, o sea, hasta dónde podemos llegar en la adaptación de la ciudad para que todas las personas puedan salir a realizar lo que deseen realizar independientemente de sus limitaciones que tengan de carácter físico, cognitivo, pero que también ustedes tienen muchas capacidades, mucho que aportarle a la ciudad. ¿Qué programas especiales tiene diseñados para generar ocupación laboral de las personas con discapacidad y cuál es el perfil de dichos programas en aras de que dicho trabajo sea decente? Uno, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, que va a generar empleo, Banco Público de la Ciudad de Medellín, no el Banco de las Oportunidades, que es un intermediario, y una entidad que se encargue de hacer acompañamiento administrativo, técnico, tecnológico, científico, económico a aquellas empresas que van a generar empleo. Dos, una Secretaría de la Discapacidad. Es fundamental darle todo el papel protagónico, ya que el acuerdo 086, que fue el del año 2009, apenas, oígase bien, fue reglamentado apenas ahorita en febrero, o sea que esta administración y las anteriores no les ha interesado las personas en situación de discapacidad, eso es real. Inclusive un acuerdo que hubo ahí con el alcalde le incumplió tanto a las personas en situación de discapacidad como a los afrodescendientes. El otro aspecto es talleres de formación, fundamental para que estas personas se vinculen productivamente. ¿Por qué no hacemos lo mismo que se hace con Fernando Montoya, que tiene prácticamente una clínica ya? Nosotros también estamos sustentando la necesidad de una clínica especializada para las personas en condición de discapacidad. Mire lo que están haciendo con Fernando Montoya. Si nosotros estuviéramos en esa situación, ya nos hubiéramos muerto. Entonces, hagamos que cada uno de nosotros tengamos las mismas condiciones tal como lo plantea nuestra propia Constitución. Muchas gracias. Candidato, la última pregunta, pues en el tema de inclusión laboral. ¿Cómo trabajaría usted con el sector privado para procurar la eliminación de las barreras sociales, culturales, físicas y ambientales en aras de generar espacios de inclusión laboral y equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad? Giovanni, lo primero es sensibilizando. Yo creo que aquí lo que hay que hacer, primero hay que hacer un gran trabajo de sensibilización y que uno, para poder diseñar una política o para poder generar oportunidades, uno tiene que poner en los zapatos del otro. Yo creo que hay que avanzar con las secretarías del municipio para articular y entrelazar todas las políticas en temas de discapacidad, en todos los temas de ciudad. Y así con el sector privado, al sector privado hay que sensibilizarlo. Pero yo también me ha llegado una grata sorpresa y le voy a poner dos ejemplos concretos en 8 días que he estado en reuniones. Esta semana, por ejemplo, estuve en una empresa que se llama Auteco y hay que ver que hay unas personas que trabajan en esta empresa en condiciones de discapacidad y que son de los que más le aportan a esta empresa. Una persona inclusive que hace parte, que tiene una fundación que se llama No Más Barreras o algo así, es Juan Camilo Restrepo, labora allá y trabaja programas de discapacidad con esa misma empresa y concientiza a los empleados. Ayer estuve con un empresario joven que se llama Juan Manuel Barrientos, el chef más exitoso de Colombia, una persona joven de menos de 30 años y dentro de su cocina, hoy, el mejor restaurante de Colombia en 2 años consecutivos, tiene 2 personas en condiciones de discapacidad que trabajan con él, 2 personas que fueron soldados, que cayeron en campo minado y trabajan con él, y otra persona que es sordo-muda y que trabaja dentro de la cocina. Cada vez uno ve que los empresarios quieren ayudar. Lo que hay que hacer es generar políticas claras y que uno como alcalde lo que tiene que hacer es liderar, ponerlo en contacto con las organizaciones y que cada vez se generen más oportunidades, pero reales, no por lástima, sino por las actitudes que tienen las personas también que desarrollan, aunque tengan algún tipo de discapacidad. Muchísimas gracias, candidato a la alcaldía. A continuación, María Elena Acevedo, como representante de las personas con discapacidad cognitiva, se dispone a realizar
la segunda ronda de preguntas en el bloque temático de formación para las personas con discapacidad. Se les recuerda a las personas que están elaborando las preguntas por escrito que si necesitan alguna ayuda pueden solicitársela a todos los que tienen la escarapela de Redis para la elaboración de la pregunta. Además, pueden levantar la mano para que se dirijan a recogerla. Continuamos en el orden del sorteo, en las preguntas de formación y educación para las personas con discapacidad. Responde el candidato a la alcaldía, Luis Pérez Gutiérrez. ¿Cómo involucraría usted la personería, la Contraloría, la Defensoría, la Procuraduría, para que tengan un cumplimiento de la ley en lo concerniente a la protección de todos los derechos de las personas con discapacidad y que se garanticen de esta manera, sobre todo en lo concerniente a las secretarías de Educación, de Salud, de Obras Públicas y al Departamento Administrativo de Planeación Municipal? Bueno, la tarea del alcalde de Medellín es gobernar la ciudad y es dictar políticas desde la parte ejecutiva sobre los discapacitados. La tarea de los organismos de control es una tarea autónoma de ellos, donde la alcaldía no tiene ningún tipo de participación. En lo que tiene que ver con la próxima alcaldía de Luis Pérez, yo voy a crear dentro de la estructura municipal un organismo independiente, autónomo, que sea capaz de generar políticas de equidad, políticas laborales, políticas educativas para todo el sector discapacitado. La entidad que yo voy a crear se va a llamar Metro Discapacidad, que tendrá presupuesto propio, tendrá una junta directiva compuesta por personas que trabajen con la discapacidad y naturalmente el director o el gerente tiene que ser una persona que conviva y que esté permanentemente con el sector discapacitado. Esa Metro Discapacidad, esa entidad autónoma independiente, va a tener un presupuesto propio y cada año el Consejo de Medellín le va a adjudicar un presupuesto para que se hagan todas estas actividades y desde el punto de vista de la alcaldía se respeten todos los derechos que la ley y las normas le exigen al municipio de Medellín. Muchísimas gracias. Se les recuerda que el pito que está sonando suena uno cuando faltan 30 segundos y luego suena 2 veces al finalizar. Entonces de pronto están terminando antes. Ajá, bueno. Se están presionando mucho. Entonces dejémoslo para el tiempo de ahorita. Sí, sí. Bueno, continuamos con la ronda de preguntas. La siguiente pregunta va dirigida a la candidata a la alcaldía, Jacqueline Tolosa Castaño, por el movimiento Mira. Doctora Jacqueline Tolosa, ¿cómo pensaría usted fortalecer el conocimiento y la aplicación de las leyes que hay en lo concerniente a la discapacidad en las universidades y los futuros profesionales, si hay como gran limitante el concepto de autonomía universitaria? Antes de responder esa, quiero también adicionarle como a la pregunta anterior para que tengan en cuenta toda la población con discapacidad que desde mi alcaldía hay una propuesta muy interesante que es con el tema de la transparencia y desde allí estoy proponiendo un consejo de transparencia y probidad para la ciudad. Si bien es cierto aquí hay una política elaborada pero está en el papel, se requiere también que exista un seguimiento a todas las secretarías, que no se quede solamente en lo que pueda una personería, una contraloría hacer, sino que también existan desde ese Consejo de Transparencia, donde tendrían asiento que la academia, tendrían asiento también organizaciones sociales como ustedes, y que desde allí se pueda hacer un seguimiento y que puedan tener también indicadores, porque aquí lo que ha faltado también es indicadores del impacto positivo que tengan los distintos programas también. Con relación al tema de la capacitación de las personas o cómo generar ese mayor conocimiento, pues yo propongo que se pueda realizar también y apoyar las investigaciones desde la academia, pero y desde la universidad hay que hacer una articulación para que se puedan realmente ser efectivos. Lo que yo les digo, debe haber unos indicadores de gestión en todos los programas que tenga el municipio, que los esté apoyando, que los esté desarrollando. Ustedes en el documento que nos entregaron anteriormente, allí hacen el análisis, por lo cual yo les felicito. Yo me tuve
tuve o sea, la precaución de leerlo, de mirar que ustedes hacen no solamente un diagnóstico, sino que van más allá y hacen unas propuestas. Y eso nos gusta porque es el elemento propositivo que nosotros incluimos también en el plan de gobierno. Y desde allí lo que quiero decir es que estamos teniendo en cuenta también eso que ustedes están planteando ahí, porque es complementario con la visión incluyente que tiene el movimiento político Mira y que tengo yo como candidata a la alcaldía de Medellín. Muchísimas gracias, candidata. Continuamos con la pregunta dirigida al candidato a la alcaldía Luis Fernando Muñoz Ramírez, por el Polo Democrático. Doctor Luis Fernando, ¿cómo pensaría usted fortalecer y ampliar la cobertura educativa para las personas con discapacidad? ¿Cuál sería esa ampliación? ¿De qué tipo? ¿Y dónde? Teniendo en cuenta la precariedad en el transporte público para las personas con discapacidad y la difícil accesibilidad que hay para las TICs en la ciudad de Medellín. Mire, hay muchas cosas que hacer. Primero, aclarar lo siguiente: cuando se habla de autonomía universitaria no quiere decir que van a estar por fuera las personas en discapacidad, eso no es cierto. Lo que se busca con la autonomía universitaria es que la universidad misma regule todos sus aspectos, por consiguiente puede montar especializaciones, programas que tengan que ver con cada uno de la problemática existente según las personas en discapacidad, si son sensoriales, mixtas, cognitivas, etcétera, etcétera, se puede hacer programas. ¿Qué se puede implementar ya mismo? Al día siguiente de la posesión del alcalde, que aspiro que ustedes me acompañen con su votación. ¿Cuál es? EPM, fundamental las becas que tiene EPM. Desafortunadamente muchas de ellas se están yendo, es para el sector privado. Hay que bregar a que llegue aquí a este sector de ustedes que están en vulnerabilidad, que no se han preocupado por ustedes, y nosotros tenemos en nuestra segunda línea, que inclusive la doctora Wendy lo leyó muy claramente, lo tenemos, lo que tiene que ver con los derechos humanos, y específicamente tenemos las poblaciones que están vulneradas y vulnerables. Ahí estamos implementando ese elemento fundamental. Y lo otro, como estamos planteando, la Universidad Pública de Medellín, con los aspectos de pregrado, posgrados pertinentes, ese sería una especialización o inclusive un pregrado para que nos formemos tal como se viene formando en Europa. Muchísimas gracias, candidato. Continuamos con la pregunta dirigida al candidato a la alcaldía Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga por el partido de la U. Doctor Federico Gutiérrez, las instituciones educativas que no están certificadas, ¿de qué manera usted puede garantizar que haya inclusión para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta el decreto 366 del Ministerio de Educación Nacional? Pues se tienen que certificar, para eso el decreto, para cumplir la norma y para que las cosas se hagan bien. Yo quiero aprovechar para saludar a concejal Luis Bernardo Vélez, que por ahí lo vi que pasó, fue compañero mío durante 7 años y medio, que hace rato ya, hace días que no lo veía. Yo respondería, pues ya respondí a la pregunta y quisiera responder la que le preguntaron a Luis Fernando, y es en el tema de la ciudad necesita, una persona con condiciones de discapacidad necesita accesibilidad a la ciudad, pero de manera real. Mire, nosotros necesitamos un diseño universal. Quien diseñe una persona para una persona en condiciones de discapacidad es una ciudad que está diseñada para todos. Nosotros deberíamos empezar es por ese tipo de cosas, por lo macro. Mire el tema del transporte público. ¿Qué problema pues para que se adecue el sistema de transporte público para personas? Es que el transporte público no solo es difícil hoy para el acceso a personas con algún tipo de discapacidad, para cualquier persona del común es difícil el transporte público. O sea que aquí lo que hay que avanzar es en sistemas ágiles, sistemas cómodos, sistemas que mejoren la calidad de vida de la gente. En algún día de esos debates que hacíamos de Metroplus, que Wendy estuvo con nosotros, yo hablaba que cómo así que apenas un porcentaje de vehículos de transporte público iban a tener las rampas para personas con algún tipo de discapacidad o los espacios. Entonces una persona en condiciones de discapacidad se tiene que quedar en un paradero esperando, si el bus ya lleno, entonces si el bus va lleno, entonces con ese espacio, o el que no viene con rampa, que hay que quedar 1 hora esperando a que vuelva otro bus con rampa.
No, aquí tiene que haber una política pública general para todos y con buenas condiciones. Y el que, vuelvo y digo, quien diseña una persona, una ciudad, él diseña una ciudad para personas con algún tipo de discapacidad, se diseña una ciudad para todos, diseños universales y accesibilidad universal. Eso es lo que necesitamos en Medellín. Muchísimas gracias, candidato. Teniendo en cuenta que esto es un espacio de tipo académico y en el cual todos estamos por aprender un poco más de la discapacidad cada vez, el público me sugiere hacer algunas precisiones en cuanto al lenguaje que estamos utilizando en los candidatos a la alcaldía, candidato y candidata, para que no usemos por favor la palabra discapacitados, porque son personas con discapacidad, no discapacitados, y no hablamos en términos de sordomudos, sino de sordos. Muchísimas gracias. Iniciamos el bloque de preguntas en formación y educación. A cargo sigue la compañera María Elena Vázquez como representante de las personas con discapacidad cognitivas e inicia respondiendo el candidato a la alcaldía Luis Pérez Gutiérrez. Doctor Luis Pérez, aún no tenemos respuesta clara acerca del censo del DANE del 2010 y parte del 2011 que hizo la Secretaría de Salud. Y de hecho lo que se conoce no muestra claridades ni concordancias con el censo DANE, ni con las proyecciones de la OMS, ni con lo que cuenta la Secretaría de Bienestar Social. O sea que no se sabe con claridad cuántas personas con discapacidad hay en la ciudad de Medellín. Teniendo en cuenta que los datos no son claros, ¿cómo va a lograr usted cero analfabetismo de personas con discapacidad dentro de su administración, si no sabemos cuántas personas somos con discapacidad? Bueno, si ni ustedes saben cuántas personas son las que están en este asunto, lo que tenemos es que trabajar para hacer un ambiente favorable a todos ustedes en el tema educativo. Yo estuve buscando una información del censo del año 2005 y de verdad me quedo muy preocupado con estas cifras. Dicen que las personas en situación de discapacidad de 5 a 9 años solamente asiste a la educación el 66.1%, cuando el nivel nacional de los colombianos es cerca del 88%. De 10 a 14 años de personas que están en situación de discapacidad solamente van a la educación el 68.6%. Y de 15 a 19 años solamente asiste el 41.9%, cuando la media nacional está por encima del 80%. Eso quiere decir que hay un sistema educativo que se ha vuelto hostil a los discapacitados. Y la ciudad de Medellín tuvo una época en la cual era muy generoso, sobre todo con los niños con algún tipo de discapacidad, mediante los colegios especiales. Yo voy nuevamente a revivir en la ciudad de Medellín colegios especiales de alta tecnología para todos los niños y jóvenes en situación de discapacidad, para que volvamos a tener una cobertura del 100% en todos los jóvenes, niños y jóvenes que están en situación de discapacidad. Ese colegio especial de alta tecnología va a ser el primero que se haga en Colombia y servirá de ejemplo para todos los demás municipios de Colombia. Muchísimas gracias, candidato. Continuamos con la ronda de preguntas dirigidas a la candidata Jacqueline Tolosa Castaño por el Movimiento Mira. Doctora, en la ciudad de Medellín hay un programa que ha sido exitoso que se llama Buen Comienzo. Dentro de su administración, ¿usted le daría continuidad a este programa? ¿Y qué haría para que fuesen insertadas más niñas y niños dentro de este programa sin que dejara de ser exitoso? Ahí es importante y de pronto tengo una apreciación distinta del planteamiento que hace el doctor Luis Pérez con el tema de educación, pero es complementario, no me preocupe, que es interesante. Usted me va a dar la razón al final. ¿Qué propongo yo? Vea, el tema de la discapacidad también hay que georreferenciarla en la ciudad de Medellín para el tema de la educación, que se puede hacer lo siguiente, es que
Cuando uno tiene una persona con discapacidad en la familia o uno mismo tiene alguna limitación, a uno necesariamente la vida se le encarece, el costo es mayor. Entonces tenemos que ser prácticos. Si yo hago una entidad, me toca de todas maneras desplazarme y eso me va a generar a mí o a mi familia unos costos adicionales. Yo lo que propongo es georreferenciar y adaptar, porque la propuesta mía es de tener 40 centros de educación integral o CDI y allí poder adaptar los espacios para que georreferenciando o focalizando las personas que estén en discapacidad no tengan que asumir un costo adicional por tenerse que movilizar o tenerse que desplazar hacia otro lugar. Entonces es como ese primer paso que es de práctica y de ahorro también al bolsillo, porque uno entiende que las personas que tenemos un familiar o que uno a su vez tiene algún tipo de limitación o discapacidad, pues tiene que recurrir a algunos espacios de costos adicionales. Con el tema de Buen Comienzo. Con el tema de Buen Comienzo, claro que se le daría continuidad, pero también allí hay que empezar a fortalecer esa primera infancia, seguir incluyendo los niños de 0 a 5 años con alguna discapacidad. Entonces, como el tiempo se me terminó, pero quiero que quede claro que sí, que hay todo ese apoyo, todo ese impulso para que se siga fortaleciendo el Buen Comienzo y se pueda ampliar también, como sabemos, a otros días de la semana, o sea, que cumpla con todo el horario de la semana. Muchísimas gracias, candidata. Continuamos con la pregunta dirigida al candidato a la alcaldía, Luis Fernando Muñoz Ramírez, por el Polo Democrático. Doctor Luis Fernando, en la actualidad se observa resistencia por parte de algunos maestros en instituciones educativas para que los niños con discapacidad cognitiva o algún tipo de discapacidad que tienen la posibilidad de acceder a esta educación regular lleguen ahí. ¿De qué manera usted puede influir o manejar que haya un mínimo de resistencia por parte de estos maestros y que se garantice que estas personas puedan acceder a una educación regular? A ver, en primer lugar hay que capacitar, formar, cambiar paradigmas dentro de los mismos educandos y educadores. Eso es básico. Por consiguiente, hay que estar proponiendo y elaborar políticas públicas en este aspecto específico de la formación y la educación para elaborar programas específicos que nos lleven a que los profesores cambien esa mentalidad. Y lo otro, me parece que es mucho mejor grupos especializados, personas especializadas. Por eso yo sigo insistiendo en la clínica para las personas en discapacidad. Es importantísimo ese elemento. ¿Por qué? Porque eso también nos posibilita una conducta adecuada por parte del personal de la salud, que también tiene una serie de tabúes y de problemas. Ustedes saben que yo soy médico y cirujano, especialista en salud ocupacional y en otras cosas, pero que es fundamental cambiar paradigmas. Y específicamente en este, mire por ejemplo el problema que hay frente a la gerontología. La gente cree que el gerontólogo es de viejitos y no es así. El gerontólogo es aquella persona que estudia geronto, envejecimiento, logos tratado, y uno empieza a envejecer desde pequeño. Entonces, si tenemos trabas, uno está envejeciendo. Entonces, la gerontología la puede estudiar cualquier persona, cualquiera. En cambio, la geriatría, geria es tratado, tría de la enfermedad. Entonces, el geriatra sí puede ser, tiene que ser médico, y ese es el que trata las enfermedades propias del adulto mayor. Entonces, si vamos cambiando paradigmas y vamos teniendo un mejor conocimiento en esto, lógicamente hacemos la vida más amable para todo el mundo, incluyendo a esta población vulnerable. Gracias, doctor Luis Fernando. Continuamos con la última pregunta de este bloque, dirigida al candidato a la alcaldía Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga por el partido de la U. Doctor Federico Gutiérrez, ¿qué presupuesto va a determinar usted dentro de su administración para garantizar el número de profesionales docentes capacitados en educación especial y que este número sea el que requiere definitivamente la ciudad, que no se quede corto como se ha hecho siempre? Pues es que el presupuesto que tiene que ir es el presupuesto que sea necesario para lograr esa cobertura. Mire, yo aquí también difiero de algunas cosas que se dicen en algunos momentos. Aquí se habla de crear más secretarías, esto no es un tema de burocracias,
Esto es un tema de voluntad, de querer hacer las cosas y que esto se determine de una vez por todas, que haya una articulación con todas las secretarías. Hay una secretaría que es por lo general la que más tiene relación con este tipo de asuntos y es la Secretaría de Bienestar Social. Pero qué importante que un secretario de planeación tenga en cuenta todos estos temas, que al que le toca planear la ciudad. Que el secretario de Obras Públicas tenga en cuenta que cuando va a sacar unos diseños de licitación tenga en cuenta lo que hay que hacer, por ejemplo, con las personas en condición de discapacidad en la ciudad de Medellín, de cómo pueden acceder a ella. Cuando hablamos del secretario de Educación en este tema, y es cómo tiene que estar preparado cada una de las escuelas para avanzar en esta formación a personas en condiciones de discapacidad. Hace poquito un grupo de personas en condición de discapacidad nos decían, y es decir, es que no hay que contratar necesariamente otro tipo de personas. ¿Por qué no contratar dentro de muchas instituciones educativas personas en condiciones de discapacidad, preparados y formados para atender también este tipo de población? Es que ahí también hay una buena oportunidad, es darle trabajo a algunas personas que son expertas en el tema del lenguaje de señas, que ellos mismos han vivido esa experiencia, que saben de pedagogía, que lo viven con carne propia. Es que aquí, ¿quiénes son los que deben diseñar las políticas públicas? No nosotros en el piso 12, sino las personas que vivan algún tipo de discapacidad día a día y que sepan cuáles son los limitantes en la ciudad de Medellín para que esto pueda avanzar. Muchísimas gracias, candidato. Les recordamos ser muy respetuosos al pasar enfrente del intérprete, porque están interfiriendo la comunicación con las personas sordas, se están pasando por enfrente del intérprete. Entonces, para que por favor demos la vuelta, pero no interfiramos la comunicación con ellos. Muchísimas gracias. A continuación, Wendy Gaviria, como representante de las personas de talla baja, se dispone a realizar la última ronda de preguntas en el bloque temático de accesibilidad al transporte y al medio físico para las personas con discapacidad. Iniciamos con el mismo orden ya predefinido. El candidato a la alcaldía, Luis Pérez Gutiérrez. Luis Pérez Gutiérrez. Si los transportes privados que ejercen funciones públicas se opusieran al sistema a que el 100% del transporte Metroplus fuera accesible, ¿cuáles serán las medidas que tomaría para que no bloqueen o dilaten el ingreso de las rutas integradas y accesibles del Metroplus? En el tema de Metroplus, que se ha dilatado ya casi 10 años porque estas alcaldías últimas no han sido capaces de poner en funcionamiento, quien tiene toda la autoridad es el alcalde de Medellín. Y como alcalde de Medellín, todo el sistema de Metroplus tiene que construirse accesible completamente para los discapacitados. No podemos, como lo dije en un principio, equivocarnos de nuevo. Así como hicimos un metro sin acceso para los discapacitados, no podemos volvernos a equivocar y hacer un sistema Metroplus sin acceso para los discapacitados. O sea que como alcalde de Medellín yo me comprometo a que Metroplus tendrá completa accesibilidad para todo tipo de discapacidad. Y también quería agregar esto: hay que estimular también el transporte privado de personas con discapacidad. Hoy en la China están produciendo unos vehículos a motor de 4 ruedas a precios muy bajos para que los discapacitados se movilicen con facilidad por la ciudad. Nosotros vamos en el proceso de internacionalización de Medellín a buscar un convenio con los chinos, con el país chino, para importar un número grande de vehículos a motor que permita que los discapacitados se muevan rápidamente y que el municipio de Medellín los entregue a unos precios muy bajos y con un subsidio especial, porque no solamente podemos luchar por el transporte colectivo, sino también por el transporte individual que muchos de los discapacitados lo quisieran tener hoy. Muchísimas gracias, candidato. Allí con el tema de la construcción es importante hacer todo un proceso de sensibilización. Esa es como la primera parte, un proceso de sensibilización y entender que no todo es la utilidad.
entender que hay también un aporte hacia la ciudad y, como se decía, hay que hacerlo gradualmente, sí, pero que haya también un compromiso por parte de quién, desde las secretarías nuestras, por ejemplo, planeación, pero también las curadurías, que se haga también ese acompañamiento rigurosamente, una veeduría con el tema también desde las curadurías, qué licencias son las que están otorgando. Otro tema también que es importante tener presente es también en la parte rural de la ciudad de Medellín, también cómo está allí planteado el tema de las edificaciones y cómo se están entregando también, por ejemplo, en el caso de subsidios a las personas que son discapacitadas. Yo he tenido la oportunidad de ir a los lugares donde han hecho, por ejemplo, reubicaciones de personas con algún tipo de discapacidad y resulta que les asignan un quinto piso o les asignan un cuarto piso y con ningún tipo de adecuación para que las personas se puedan movilizar, y fuera de eso agréguele que es persona mayor y fuera de eso agréguele que es una mujer. Entonces, triplemente se está viendo no solamente limitada, sino también padeciendo y fuera de eso discriminada, porque permítanme decir que allí hay también discriminación. Entonces, en esa medida, pues desde mi alcaldía eso es lo que yo propongo, hacer un riguroso seguimiento con el tema de curadurías, pero también desde planeación, hacer todo detalladamente que se vaya dando para que la ciudad de Medellín y para que las personas que van a acceder también a una vivienda la puedan hacer con toda la dignidad que es posible. Y también les cuento, no estoy de acuerdo con la vivienda de interés prioritario. Debe darse para la ciudad de Medellín mínimo vivienda de interés social que tienen en el metraje o en el espacio, es significante. Y para una persona que tenga una limitación o una discapacidad, bien importante es el espacio. Ustedes mismos lo pueden constatar. Entonces, en esa medida, ese sería el planteamiento general para la respuesta. Muchísimas gracias, candidato. Continuamos con la respuesta del candidato a la alcaldía, Luis Fernando Muñoz Ramírez, por el Polo Democrático. ¿Cómo piensa hacer que la curaduría cumplan su oficio de verificar que los diseños de las obras de equiparamientos de la ciudad se diseñen y ejecuten con base en los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas de Decreto de las Personas con Discapacidad y el Acuerdo 086 del 2009, Políticas Públicas en Discapacidad para el municipio de Medellín? Mire, eso se soluciona con voluntad política. Uno, mire, desde el año 2009 se elaboró el acuerdo municipal 086, donde se define la política pública para Medellín con respecto a la discapacidad. Y apenas ahorita, en febrero de este año, oiga, doctor Federico, apenas en febrero de este año 2011 fue que empezaron ya a reglamentarlo. Es triste, o sea, a esta administración ni a las anteriores había interesado este tema. Entonces, ¿qué han de hacer las curadurías? Muy sencillo, conformar un equipo técnico de accesibilidad y que estén ahí todas las personas, todos los grupos en condición de discapacidad, como cuáles, las de talla baja, las de talla alta, los que tienen dificultades cognitivas, personas sordas, invidentes, personas en discapacidad múltiples, físicas, que son los que utilizan tanto la silla de ruedas. Si eso lo hacemos, además, con otro aspecto bien interesante, que ellos sean los que manejen las propuestas, el proyecto como tal, el presupuesto, la reestructuración, la evaluación, pero es que se los imponemos. Creo que es la hora de que haya realmente participación. Mire lo que ha pasado. Medellín, ¿cómo vamos? Que aquí dicen que vamos muy bien. Para mí vamos muy mal. Medellín la imparable, pero al abismo. Miren participación, ¿qué pasó? Del 7% que tuvimos, y dijo Salazar y sus amigos y el gobierno y todo eso, dice que íbamos muy bien. ¿Y sabe a cuánto pasó la participación? Al 2%. Por consiguiente, hay que ampliar el presupuesto participativo del 5 al 10% para que haya proyectos en las comunas y en los corregimientos. No le demos más vuelta al asunto. No podemos seguir permitiendo que esto quede en manos de unos pocos. Es la hora, llegó la hora de que el pueblo sea el que se tome esto. Muchísimas gracias, candidato. Continuamos con la última pregunta dirigida, la última pregunta en este bloque temático, dirigida a Federico Andrés Gutiérrez Zuliaga, partido de la U.
En su propuesta habla de la aplicación de los 7 principios de diseño universal para construir la ciudad para todos. ¿Cómo logrará estos 7 principios sean de obligatoria cumplimiento para planeación municipal y las secretarías de obras públicas y las curadurías? Bueno, y lo primero es que los 7 principios sí sean los que se necesiten. Yo oía una historia y me la contaba el mismo Juan Camilo Restrepo, quien es la persona que tiene esta fundación que es No Más Barreras. Y por ejemplo en la ciudad se ha avanzado, está bien, en grandes espacios, en espacio público, andenes, pero él me decía, mira el problema que hay, como se nota que quienes diseñan este tipo de espacios para personas en condiciones de discapacidad no sufren la discapacidad. Por ejemplo, los adoquines y lo que genera el movimiento para una persona que tiene movilidad reducida y los problemas que por lo general van conexos a los problemas de espalda generan traumas mucho mayores. O sea que lo primero es, vuelvo y digo, que la gente que nos ayude a diseñar la ciudad para las personas en condiciones de discapacidad sean las mismas personas en condiciones de discapacidad. Nosotros vamos a reunir, yo voy a reunir a todas las instituciones y a todas las personas que trabajan con este tema y a los grandes líderes como vos, como todos ustedes en estos temas, para que definamos temas esenciales de cómo vamos a trabajar los próximos 4 años y dejar programas a futuro. Que si bien ha existido buena voluntad, muchas veces la buena voluntad no es suficiente, sino que se necesita el conocimiento y que hay que avanzar de manera decidida y hay que hacerlo. Yo vuelvo y digo, diseños universales, fácil acceso a las personas, sistema de transporte público para todos, pero no solo el MetroPlus. Cuando el MetroPlus esté listo solo será el 48% del sistema, necesitamos el 100% del sistema funcionando con sistema integrado y adaptado para todo tipo de personas en la ciudad de Medellín. Ese tiene que ser el compromiso y esperemos que el MetroPlus entre a funcionar urgente. Mire, yo leí hace poquito las quejas del tema, por ejemplo, de las rampas para las estaciones del MetroPlus. Muchísimas gracias. Ahí está, hay que revisar bien es cómo funciona y cómo se adapta la gente. Todavía tienen más preguntas en el tema de accesibilidad. Entonces inicia el doctor Luis Pérez con la primera pregunta sobre accesibilidad. La segunda. Señor Luis Pérez, si las empresas transportadoras privadas que ofrecen un servicio público han encontrado diferentes disculpas para no cumplir con el decreto 1660 del 2013, la NTC del 5701 y la 5702, ¿qué acciones concretas aplicaría para que las cumplan en un porcentaje que debería tener a la fecha? Esa pregunta muestra una vez más el desgobierno y la falta de autoridad que existe en Medellín. Si la ley ordena que los buses de servicios públicos tienen que iniciar una adecuación porcentual para que tengan los discapacitados accesibilidad y ellos no lo están cumpliendo, es simplemente una falta de diligencia de la alcaldía y de la Secretaría de Transportes y Tránsito. Nosotros en este foro debemos comprometernos precisamente a que a partir del próximo año los transportadores tienen que iniciar un proceso acelerado para que adecúen no solamente el MetroPlus, sino también las rutas alimentadoras al MetroPlus y al Metro de Medellín. Igualmente yo quiero decirles a ustedes que cuando estuve de alcalde tuvimos unas rutas de buses del municipio de Medellín para los discapacitados. Era un servicio que prestábamos en la alcaldía, que creo que cada hora y media recogía a los discapacitados. Hoy entiendo que esos buses los dejaron podrir, no los volvieron a utilizar y no les volvieron a prestar el servicio. El municipio debe nuevamente crear un sistema oficial de servicio a los discapacitados y no hacer lo que hicieron con esos buses, prácticamente desaparecieron del servicio por falta de diligencia de las últimas alcaldías. Muchísimas gracias, candidato. Continúa
La candidata a la alcaldía Jacqueline Tolosa Castaño por el movimiento Mira. Jacqueline Tolosa Castaño. ¿Cómo proprenderá usted para la adecuación del transporte público colectivo para las personas con discapacidad y su población vulnerable? Bueno, aquí ha habido, creo que no solamente siendo las personas en situación de discapacidad, sino que hasta nosotros que no tengamos de pronto algún tipo de limitación, nos hemos visto abocados, ya lo decía aquí un compañero de la mesa, y por ejemplo, se me hace innecesario el tema de las registradoras en lo que es el transporte público. O sea, uno se ve realmente allí en unas condiciones difíciles por acá me levantan la mano, yo sé que sí, y además no sirven para nada. Además, también ya se ha avanzado en el tema de cómo es el recaudo en el transporte público, entonces no se hace necesario, sin embargo están ahí. Pero entonces hay que llamar, hay que ejercer en ese momento que el liderazgo, más que ser autoritario, es ejercer un liderazgo y es venir, venga pues, señores transportadores, y vamos a organizar que la ciudad sea cada vez más amigable para quienes vivimos en ella, no solamente para quienes están en una situación de discapacidad, sino que, por ejemplo, ese tipo de elementos, de herramientas, además de ser inútiles, lo que sí le pueden propiciar a uno es un daño adicional. Las personas que tienen también, por ejemplo, hay aspectos, no solamente del transporte público ahí, sino también del transporte del Metroplus, por ejemplo, también tener presente que, si bien es cierto, se han traído los vehículos que estaban haciendo las pruebas, pues que si esos vehículos no sirven, pues que se haga, que no vamos a cometer el error posteriormente de traer esos vehículos que van a ser inútiles y que van a quedar precisamente para la ciudad de Medellín con un problema, porque luego reversar el alcalde actual, un error del pasado, sabemos que eso tiene un costo para la ciudad, que ¿de dónde va a salir? Pues de los impuestos que cada uno de nosotros hemos pagado. Y así se va a encarecer todo, pero ¿dónde queda la responsabilidad política entonces de la persona que ha cometido ese error? Muchísimas gracias, candidata. Continuamos con las preguntas dirigidas al candidato a la alcaldía, Luis Fernando Muñoz Ramírez, por el Polo Democrático Alternativo. Médico Luis Fernando Muñoz Ramírez. Además de tener un 50% personal femenino diverso en su gabinete, también les garantizará una adecuación de los puestos de trabajo que incluya un amueblamiento, herramientas de apoyo, entorno físico accesible y seguros necesarios para desarrollar las labores del porcentaje femenino que se tenga en la discapacidad. Claro, precisamente como médico especialista en salud ocupacional, siempre me he preocupado por esa tarea fundamental de que sean las máquinas las que se adapten a las personas y no viceversa. Por eso acá nos traen siempre maquinaria norteamericana, no con las características de nosotros, de la población colombiana, y mucho menos con respecto a las personas en condición de discapacidad. Por consiguiente, hay que empezar a actuar en la parte de ergonomía. Afortunadamente tenemos la Universidad de Antioquia, que tiene salud ocupacional, e inclusive ya esta es como la segunda o tercera cohorte que está especialistas en ergonomía. Uno de los que más ha desarrollado la parte de la ergonomía, que es esa relación ergos-trabajo con el conocimiento, ¿cierto?, de cómo adaptarse las máquinas y todo el equipamiento como tal a las condiciones específicas de las personas. Uno de los que más ha trabajado eso es España, Suiza también. Entonces podemos intercambiar aspectos de tipo académico y científico para que el grupo de ustedes como tal participen activamente en la producción, porque más que dar subsidios, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los subsidios, porque a la gente hay que enseñarle a pescar, no a darle el pescado. Y creo, y varios de ustedes me lo han dicho, y Windy, que tuve la oportunidad de hablar estos días con ella, que es una extraordinaria mujer, me encantaría tenerla de secretaria de la Secretaría de Discapacidad. Muchísimas gracias. Orden, por favor, para que continuemos con las preguntas. Continuamos con la siguiente pregunta dirigida al candidato a la alcaldía, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, por el partido de la U. Doctor Federico Gutiérrez Zuluaga, partido de la U, Cambio con Seguridad.
¿Cómo lograr que sea la obligatoria cumplimiento de la accesibilidad universal e integral en los nuevos proyectos que se vienen desarrollando, como son la extensión sur del metro, los sistemas de metrocable en la zona centro-oriental, en el tranvía de Ayacucho, los corredores verdes, en el Parque de la Vida, la Casa Cultural Afro y los demás que ya están ejecutando o planeando realizar? Ok, oiga, Luis Fernando ha aprendido cositas de este hombre en estos días. Ahí lo vemos. Yo antes de eso, de responder, yo quisiera leer un mensaje que me manda una persona que sigue este debate, aunque no fue transmitido por Telemedellín, que igual Telemedellín está, yo lo que vi ahorita haciendo seguimiento, transmitiendo por redes sociales las posiciones de los candidatos. Nuestro equipo transmite este debate en directo, por live stream, por internet, y lo puede seguir cualquier persona. Y una persona me pone un mensaje de uno de esos ejemplos de universidades y me dice: la Universidad de San Buenaventura acaba de dotar un laboratorio de psicología para investigación, evaluación e intervención para personas con discapacidad, especialmente cognitiva, modelo a seguir en Colombia. Ese tipo de ejemplos son muy importantes. Entonces, hay que felicitar pues, lo que hace la universidad. Wendy, ¿y cómo garantizar eso? Lo que hay que hacer es cumplir la ley, pero más que uno simplemente cumplir lo que dice en un papel, lo que hay que hacer es tener sensibilidad para hacer esas cosas. Para que un sistema, por ejemplo, tranvías, si no está adecuado para todos, ¿no? Yo te digo, ese sistema va a estar adecuado para todos. Yo confío, por ejemplo, en los diseñadores del metro, que hacen buenos espacios, en los nuevos metrocables. Hay que construir el tranvía de Ayacucho desde la estación San Antonio del Metro hasta Alejandro Echavarría en Buenos Aires, el metrocable de la Sierra, el metrocable del Pinal, el metrocable desde la estación Acevedo en la zona noroccidental hasta Picachito. Y hay que avanzar en el tranvía de la 80, pero funcionando con sistema eléctrico y bien adaptado para la gente, y no a gas como lo van a dejar funcionando en esta administración. Van a dejar un sistema a gas para inaugurarlo 8 días antes de terminar un gobierno y dejarnos una herencia de 15 años con buses a gas. Eso es increíble, son los tipos de decisiones que uno definitivamente nunca entiende. Y Wendy, ¿cómo? Pura voluntad. Por ello digo, esto no es de crear más secretarías, de crear más cargos, es pura voluntad y hacer bien las cosas. Muchísimas gracias. Con esta pregunta finalizan los 3 bloques temáticos y damos inicio a la ronda de preguntas que el público ya nos ha sugerido hacerles. Son muchas preguntas, algunas van dirigidas para todos los candidatos, otras van dirigidas para un candidato en específico. La primera va dirigida para todos los candidatos, por tal razón les voy a pedir que respondan en un tiempo máximo de 1 minuto. Preguntan: ¿existe una política pública de discapacidad que contiene un plan municipal, que contiene el actual plan municipal? ¿Cómo articularía este plan al nuevo plan de desarrollo? Empezamos en el orden del sorteo. Candidato a la alcaldía, Luis Pérez Gutiérrez. Bueno, el próximo plan de desarrollo del municipio de Medellín va a ser un plan muy participativo, porque ya vienen unas políticas de afuera. Vienen, por ejemplo, todas las políticas de los planes zonales que cada comuna de Medellín viene haciendo para su comunidad. Vienen unos planes para los afrodescendientes, vienen unos planes para las personas con discapacidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en el próximo mes de enero es hacer un plan, que creo que es un plan de desarrollo en Medellín, que por primera vez va a aparecer un plan donde hay una participación masiva de todos los sectores, y allí están incluidos, como lo dije, las personas con discapacidad, los afrodescendientes, las madres cabezas de familia. O sea, va a haber un plan que creo que va a ser en los últimos años el plan más participativo de todos los que se han construido. Muchísimas gracias. La candidata Jacqueline Tolosa. Bueno, para hablar de cómo articular el plan y de participación y gobernanza, que es ciudadanía activa y real participación, pues uno tiene que empezar hablando de hechos y con ejemplo. Así es como yo les comparto que el plan de gobierno, precisamente yo lo elaboré con la metodología de deliberación propositiva, teniendo en cuenta
las distintas comunidades en las cuales nosotros hacemos un ejercicio social y comunitario de manera permanente, pero no solamente incluyendo hombres y mujeres, sino también los niños y las niñas, porque ellos a través de dibujos nos dieron a entender qué querían para la ciudad y qué necesitaba la ciudad. Y de esa misma manera hay que articular el plan de desarrollo del municipio de Medellín, teniendo en cuenta que viene el plan nacional, luego que está en el programa o en el plan de gobierno y por supuesto cómo lo vamos a desarrollar o a bajar en el plan de desarrollo. Por eso es que yo propongo que para el mes de enero se hagan unos grandes encuentros de ciudad en los cuales estén incluidos todas las organizaciones para que lo hagamos de manera sectorial y poblacional y podamos desde allí articular realmente. No nos debe dar miedo gobernar con gobernanza, lo he venido diciendo desde el principio. ¿Por qué lo puedo hacer yo de manera abierta, clara y totalmente prístina, diamantina? Porque obviamente mi candidatura es la única que no tiene ningún tipo de coalición electoral para este ejercicio democrático en el cual estoy. Entonces, de esa manera eso me permite autonomía, independencia, la cual obviamente hago realidad en el mes de enero de 2012. Continúa el candidato a la alcaldía, Luis Fernando Muñoz. Mire, como sabemos que aquí lo que hay es todo un subregistro y hay toda una problemática para saber cuántos somos, yo por ejemplo tengo otro cálculo y encontré que hay en Medellín unos 230.000 personas en discapacidad y en todo el país hay más de 1 millón. Por consiguiente hay que hacer en el primer año, en los primeros 6 meses del gobierno, hay que hacer una nueva caracterización de lo que tenemos, de la mano de los consejos comunales de discapacidad, del Consejo Municipal de Discapacidad y de las corporaciones y asociaciones, para que ubiquemos bien esto. Y además hay que mirar todo un aspecto de tipo integral y es contar con el Sistema General de Seguridad Social, donde tenemos lo que es la parte de riesgo profesional, que tenemos accidentes de trabajo, enfermedad profesional, tenemos una gran cantidad de personas que están en condición de discapacidad y otros desde el punto de vista del sistema, que se habla de invalidez, aunque ese término no gusta mucho, pero en la realidad se hace. Lo mismo lo que tiene que ver con pensiones, hay mucha gente que está pensionada por riesgo común, porque está discapacitada. Y en este sistema, una persona recibe pensión de invalidez cuando tiene pérdida igual o superior al 50%. Conclusión, hay que tener en cuenta entonces todos estos elementos para poder hacer toda una dinámica y conocer bien cuántas son las personas que están bajo esta condición. Muchísimas gracias. Responde el candidato a la alcaldía, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. Lo primero es que la gran tarea del municipio de Medellín es disminuir y eliminar esas barreras sociales que se imponen a la población en condición de discapacidad. Esa tiene que ser la gran premisa. Y nosotros tendremos 7 pilares fundamentales para avanzar en el diseño de esa política pública, o la que existe, mejorarla cada vez más con las instituciones. La primera, sensibilización a todos los funcionarios de la alcaldía municipal, de la alcaldía de Medellín, y a los ciudadanos. Sensibilización, que es lo que necesita, y que conozcan el problema. Segundo, accesibilidad y diseño universal, que ya lo expliqué, un diseño para todos. Quien diseña una ciudad para personas en condición de discapacidad, la diseña para todos. Tercero, promoción y prevención. Cuarto pilar, inclusión educativa, que ya hablamos sobre el tema. Quinto, inclusión laboral, pero dando ejemplo desde la misma alcaldía, con inclusión laboral, con empleo de buena calidad. Sexto, inclusión digital, tecnología para todos, especialmente para personas con algún tipo de discapacidad. Y séptimo pilar, para rematar esto, y es los encuentros institucionales, y es todas las entidades y personas que trabajen por mejorar la calidad de vida de las personas que están hoy en condición de discapacidad en la ciudad de Medellín, y buscar todas las experiencias internacionales, nacionales, que hayan servido, que sean exitosas y que nosotros vamos a recoger para mejorar la calidad de vida de esta población. Y usted, mejorando la calidad de vida de esta población objetivo, mejora la calidad de vida de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. A continuación, le daremos la palabra. La metodología del foro era pasar las preguntas por escrito, pero hay discapacidades que requieren una atención especial.
El representante de las personas sordas, Roberto Escobar, les va a hacer una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Roberto, le doy la bienvenida a Redis y a todos los candidatos. Yo quisiera hacer una propuesta en cuanto al tema de la accesibilidad para las personas sordas, en cuanto a la comunicación y la tecnología. Por ejemplo, las personas que estamos en situación de discapacidad auditiva, ¿cómo lo harían ustedes para comunicarse con nosotros eficientemente, de una manera adecuada? Ustedes que están en estos cargos administrativos, ¿qué pueden hacer para darnos una buena comunicación, una buena información de lo que hacen? Responde el candidato a la alcaldía, Luis Pérez. A nuestra sociedad le falta todavía mucha alfabetización sobre la relación que debe existir entre la ciudadanía y las personas con algún tipo de discapacidad. Yo estoy proponiendo crear una escuela especial que tenga toda la más alta tecnología para que las personas con algún tipo de discapacidad encuentren allí un proceso acelerado de crecimiento personal y espiritual. Y esa misma escuela, que va a ser ejemplo para Colombia de educación especial para personas con algún tipo de discapacidad, debe tener la tarea de crear una cultura social, un proceso de alfabetización social para que nos enseñen a los ciudadanos cuál es el mejor camino para relacionarnos con las personas que tienen algún tipo de discapacidad que es diversa en todos los casos, y necesitamos sensibilizar a todos los ciudadanos en su relación con los discapacitados. Muchísimas gracias. Candidata Jacqueline Tolosa. Pues primero agradecer la pregunta, y en esa medida yo he dicho que gobernar con gobernanza es tener ese contacto también con todas las personas, con todas y absolutamente todas las personas. Por eso yo propongo que, por ejemplo, cuando estemos haciendo la rendición de cuentas, que sería sectorial, zonal y por comunas, se pueda siempre en el canal institucional emitir todo subtitulado. Debería ser permanente, no es ni siquiera por ese evento, sino de manera permanente, y tener ese lenguaje de señas que nosotros nos deberíamos también preparar como dirigentes en ese sentido. Yo les comparto, al interior del movimiento político Mira, nosotros en la parte social hemos ofrecido el enseñar lenguaje de señas para las personas que así lo deseen, porque eso es contribuir con la ciudadanía, eso es contribuir con aportarle a la ciudad, y lo tenemos como algo al interior del movimiento. Pues no lo quería manifestar, pero quiero que ustedes lo conozcan, y si hay personas que les gustaría ser facilitadores en ese sentido, tenemos también abierto eso. ¿Por qué? Porque es que el tema del lenguaje de señas debería ser un tema que a todos nos interesara, que para todos fuera importante, porque, como les digo, es un aspecto de poderme comunicar, de poder interactuar también con las demás personas en la ciudad de Medellín. Entonces ese sería el planteamiento, para que lo tengan presente, en cuenta, porque también nosotros necesitaríamos saber y conocer qué propuestas hay desde las personas que tienen también esa limitación física. Continúa el candidato a la alcaldía, Luis Fernando Muñoz. Miren, les voy a dejar esta para más tardecito, sin decir una palabra, que hay algo, 24/0. Ahora les explico. ¿Qué hay que hacer? Uno, hay que aprender. Yo tengo que meterme para que me enseñen ahí el grupo de compañeros en discapacidades sordos, los compañeros. Yo tengo que aprender eso. Inclusive yo estuve aprendiendo, y uno ha sido descuidado. Y lo otro es lo siguiente: como vamos a tener la Secretaría de la Discapacidad, y ya me comprometo que si llego a la alcaldía, tenemos ya nombrada a la doctora Wendy Gaviria. Con ella vamos a tener un excelente contacto con todo el grupo. No, ella sí acepta. ¿No acepta? Bueno, no, es que todavía no hemos llegado. Es que claro, ella es muy prevenida.
Ella es prevenida, ya no sabe todavía cómo está la situación. Vamos para adelante. Pero verdad, ese sería, o sea, a través de la Secretaría de la Discapacidad, es una forma de traer los diferentes proyectos, tener el contacto con la comunidad, con los diferentes actores que se mueven en este terreno de las personas en situación de discapacidad. Entonces es una forma real de hacer efectiva ese contacto, más lo que yo voy a aprender porque me comprometo a aprender ese lenguaje. Muchísimas gracias. Continúa el candidato a la alcaldía, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. Oiga, Luis, no le aceptaron, entonces va a tener que ir por otra ronda. Nosotros, primero los saludo. ¿Cuál es la única forma de uno garantizar ese contacto permanente? Pues abriendo los espacios, lógicamente, como yo lo he dicho durante toda esta tarde, y es con personas que vivan esa condición de discapacidad y que son quienes nos van a ayudar a definir las políticas públicas. Más que ofrecer cargos, más que ofrecer puestos, aquí lo que importa es que se defina una política pública para todos. Eso es lo que se está pidiendo hoy acá y eso es lo que nosotros vamos a promover. Muchísimas gracias. A continuación, un compañero con discapacidad visual, Giovanni Vázquez, les va a dirigir una pregunta también a todos los candidatos. Si estamos rompiendo paradigmas y pensando en una ciudad para todos, una ciudad inclusiva y una ciudad con diseños universales y con ajustes razonables, ¿cómo pensar y cómo concebimos espacios como clínicas para las personas con discapacidad y colegios especiales? Responde el candidato a la alcaldía, Luis Pérez. Con la reforma que se va a hacer el próximo año al Plan de Ordenamiento Territorial, tenemos que dejar dentro del POT todos los requisitos que tienen que cumplir los constructores de edificios públicos y de los espacios públicos. Si está todo garantizado en el POT, no está a voluntad de los curadores, como ustedes lo preguntaban ahora, sino que para recibir cualquier obra en lo que tiene que ver en su relación con el espacio público o edificios de uso público, tienen que someterse al POT, al Plan de Ordenamiento Territorial, o de lo contrario están cometiendo una falta. Por eso yo los quiero invitar a todos y a todas ustedes que no dejen que el Plan de Ordenamiento Territorial que vamos a hacer el próximo año solamente sea de interés de los constructores. Cuando estamos modificando el Plan de Ordenamiento Territorial, solamente aparecen los constructores a ver cómo le hacen modificaciones. No, ese tiene que ser un trabajo de toda la ciudadanía. Y esta pregunta que él hace es supremamente importante, porque quienes saben cuáles son los procedimientos y las estrategias que deben seguir la construcción de edificios de uso público y de espacio público son precisamente ustedes y los técnicos expertos en el tema. Por eso los quiero invitar a que no bajen la guardia y que el próximo año estén en pie de lucha para que el Plan de Ordenamiento Territorial responda a todas las necesidades de los discapacitados de Medellín. Muchísimas gracias, candidato. Reiteramos la palabra discapacitados, personas con discapacidad. Continúa la candidata a la alcaldía, Jacqueline Tolosa. Bueno, con relación al tema de instituciones educativas, ya lo planteaba con los CDIs que les he mencionado, pero adicionalmente hay que ir adecuando también las instituciones actuales para que puedan estar adaptadas a las personas en situación de discapacidad. Entonces, primero, que tengamos en cuenta que son como dos propuestas, una de adaptación a lo que ya existe, de mejoramiento, y dos, en el tema de los nuevos que se están planteando, en el cual va a ser, como se dice la palabra, de educación integral, porque allí lo que pretendemos es que precisamente sea muy incluyente, que sea también para generar competencias, para generar creatividad, y que a través de la creatividad se pueda dar a su vez la innovación, ideas creativas, innovadoras, y que esas ideas creativas, innovadoras, independientemente de quién las presente,
pues las queremos apoyar para que se genere a su vez ¿qué? Empleo digno para la ciudad. Si ustedes ven, hay una coherencia en el planteamiento. Adicionalmente, para la ciudad yo lo que propongo también es que existan que los parques actuales que hay, porque no hemos tocado el tema de la recreación y el deporte, que exista también los parques actuales teniendo en cuenta esa primera infancia, nuestros niños y nuestras niñas estén adaptados también para los niños que están en situación de discapacidad, que sean parques realmente incluyentes, donde se pueda allí lograr ese esparcimiento, esa sana convivencia para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes que también están padeciendo. Muchísimas gracias. Continúa el candidato a la alcaldía, Luis Fernando Muñoz. No, aquí me toca refutarle un poquito al doctor Luis Pérez, porque no se necesita el plan de ordenamiento territorial para eso. ¿Por qué, doctor? Por lo siguiente, ya está aprobado el acuerdo 086 del 2009 y además ya empezó la reglamentación ahorita en febrero. Lo que hay que hacer es todos los aspectos que tienen que ver con el equipamiento, las condiciones de vivienda, de accesibilidad del metro, Metroplus, etcétera, para que sea accesible tal como quedó contemplado, ¿cierto, Windy? Tal como quedó contemplado en el 086 de la reglamentación del acuerdo municipal. O sea, lo que tenemos que es darle cabida a esto y además tener en cuenta la Convención Mundial, que eso ya está también plasmado. Entonces, es simplemente darle cabida a eso, más el otro que le estuve comentando a Wendy en estos días, Carta Mundial del Derecho de la Ciudad. Ahí está contemplado todo lo que necesitamos, incluyendo los aspectos de las personas en condición de discapacidad. Lo otro que quería hacer resaltar es, aquí tenemos el candidato de la vida, que no me acuerdo cómo es que llama el candidato de la vida, Aníbal, y resulta que no ha ido ni al tema de la salud, no fue, al tema de la agenda con las mujeres por el agua tampoco fue, al tema de los derechos humanos tampoco fue, y hoy a tampoco vino, ni tampoco fue al de la Universidad Autónoma Latinoamericana frente a la educación. No sé qué vida quiere. Lo otro, para contarles esto, el próximo 2 de octubre, 24 horas, 0 muertos, 2 de octubre, Día Mundial de la No Violencia. También se celebra el natalicio de Gandhi, que fue el promotor de la no violencia. Ese día estamos comprometidos con una campaña mundial, 0 homicidios en Colombia, 0 homicidios en el mundo. Muchísimas gracias, candidato. Continúa el candidato a la alcaldía, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. No, volvemos como al mismo tema ahora, y es, yo creo que hay que garantizar algunos temas básicos para empezar a definir unas políticas claras y que sí funcionen. Yo pero no estoy de acuerdo, y como esto es un debate, pero de ideas, no de insultos, ni de peleas, ni de temas personales, don Luis propone otra vez los vehículos de servicio especial para las personas con discapacidad. Esa es la gran excusa para que el sistema de transporte público en la ciudad no se adapte, que porque ya hay unos buses que hacen unos recorridos. Es que aquí no se puede segregar más. Aquí lo que tenemos que hacer es que el 100% del sistema integrado tenga esa capacidad, que esté adaptado para todos los tipos de personas, incluidas las personas con algún tipo de discapacidad. Es cierto que hoy, mientras no haya un sistema bien definido como eso, esos buses, como mínimo, tiene razón, deberían estar funcionando, es cierto, deberían estar funcionando. Pero una vez estemos avanzando hasta el 100% de esa cobertura, no tienen por qué haber rutas especiales. Es que eso es un tema también de libertades. Es que lo que necesita una persona con algún tipo de discapacidad es autonomía. Es lo que pide la gente, autonomía. Esto no es un tema ni de lástima ni un tema de limosnas, es tener autonomía y tener independencia, y eso es lo que se pide. Eso es lo que yo he visto a lo largo de esos 7 años y medio que yo fui concejal y donde teníamos diálogos permanentes con personas que tienen algún tipo de discapacidad. A eso es a lo que hay que llegar, que una persona pueda salir tranquila de su casa y que su edificio, su casa donde viva, esté adecuada para poder desplazarse, que cuando sale a la calle a un andén esté adecuado para poder desplazarse, cuando tome un bus lo pueda hacer, y que se baje en cualquier edificio público o en cualquier espacio público y pueda movilizarse por la ciudad. Muchísimas gracias. A eso es a lo que tiene que llegar Medellín. Muchísimas gracias. Son muchas las preguntas que nos ha mandado el público y son todas importantes. Tratamos de agruparlas en esas preguntas que les acabamos de hacer a los candidatos.
Sin embargo, debemos continuar con la lectura del acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades contiene lo siguiente: en mi calidad de candidato y candidata a la alcaldía de Medellín y de resultar electo, me acojo al acuerdo programático propuesto por la comunidad con discapacidad, organizaciones de y para personas en situación de discapacidad. El acuerdo busca que los candidatos y candidatas se comprometan a acoger la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, ratificada por Colombia como derrotero para el desarrollo de planes y programas dirigidos a las personas con discapacidad. Aplicar el conjunto de normas y leyes que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad y el mejoramiento en su calidad de vida. Continuar con la implementación de la política pública de discapacidad de Medellín a partir de la participación de la población con discapacidad en la elaboración de un plan operativo que contenga indicadores de goce efectivo de derechos y un presupuesto acorde con las metas propuestas. Que el Comité Municipal de Discapacidad se convierta en un órgano veedor y coordinador de los diferentes actores que intervienen en el bienestar de la población con discapacidad. Posibilitar la participación de las personas con discapacidad y organizaciones de y para personas con discapacidad en el diseño del plan del desarrollo municipal. Desarrollar un modelo de atención integral zonal piloto en el Centro Integrado del Corregimiento San Cristóbal que incluya la habilitación, rehabilitación, educación académica, capacitación y formación para el trabajo decente de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva moderada, severa y asociada a otras discapacidades. Continuar con la creación, puesta en funcionamiento y acompañamiento de los comités comunales y corregimentales de inclusión, hasta cubrir un 100% de las comunas y corregimientos en el municipio de Medellín. Continuar con el proceso de caracterización ya iniciado y llevarlo hasta su culminación, para lo cual deberán destinarse recursos suficientes. Exigir el cumplimiento de la normatividad existente para garantizar la accesibilidad al transporte y al medio físico, así como sancionar el incumplimiento del mismo. Trabajar conjuntamente con los empresarios para sensibilización, acompañamiento especializado en la eliminación de barreras ideológicas, arquitectónicas y demás barreras. Vigorizar los espacios de participación ciudadana donde tengan asiento las personas con discapacidad. Además, respetar y cumplir este compromiso, firmado en Medellín, 23 de septiembre de 2011, Foro por la Discapacidad. Agradecemos la presencia de los candidatos y la candidata a la alcaldía de Medellín y asimismo esperamos que este espacio haya contribuido al análisis de los tópicos de cada candidato y hayan obtenido elementos de juicio para ejercer su derecho al voto. Feliz tarde.